Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este pleno nacional de la militancia y de los amigos del Partido del Trabajo de Colombia. Este es un mecanismo que evidentemente nos permite muy rápidamente por lo menos dar algunas orientaciones generales sobre algunos asuntos pues de alguna urgencia, y por tal motivo nos parece que sigue siendo un buen mecanismo para transmitir algunas opiniones rápidas y concretas. Siempre, como siempre hemos dicho, las discusiones pues más urgentes que se deban hacer deben realizarse en los diversos organismos del partido. Este mecanismo no suprime ninguna de las actividades que desde los organismos debemos estar realizando siempre. Pero repito, sí es un buen mecanismo para que nos permita desarrollar la actividad pues más urgente que tengamos. Eh, eh, el pleno de hoy está especialmente convocado de la militancia y los amigos para transmitir la opinión que el partido tiene y la orientación alrededor de la Asamblea Nacional que se va a realizar en Bogotá el próximo fin de semana, convocado pues por 4 agrupamientos. De eso se ocupará el camarada Marcelo ahorita, que son el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio, el Pacto Histórico y la Minga Social y Comunitaria. Entonces, se dará el informe de detalle de eso. Yo le voy a pedir algunas acciones ahí en las cuales estamos comprometidos desde la CUT, y un aspecto ahí sustancial del tema de FECODE. Muy rápido, porque más o menos hemos escuchado muchas cosas alrededor de ese tema y se trata aquí solamente de precisar la orientación general, no más, sin entrar en muchos detalles, pero siendo muy enfático en lo que queremos que todos ustedes conozcan. Entonces empiezo por lo del magisterio. El magisterio viene en una conflictiva situación derivada exactamente de la aplicación y la puesta en marcha del nuevo modelo de salud acordado entre el gobierno nacional y FECODE. Es el acuerdo 03. Dicho modelo fundamentalmente tiene que ver con la eliminación de los viejos operadores y el desarrollo entonces pleno de un sistema en el cual los maestros tienen una gama mucho más amplia de ser atendidos por todo el sistema que hay hoy en Colombia, público y EPS, obviamente no de las EPS, que viene siendo desarrollado directamente por la fiduprevisora. Más allá de señalar aquí todo el debate que hubo para llegar a este modelo, puesto que sectores importantes de FECODE se opusieron inicialmente a él, digamos que hoy todos señalan de que hay que aplicar el nuevo modelo de salud. Digo todos, todos, inclusive el MODIR, que se opone radicalmente y que se opuso radicalmente desde un principio a que cambiaran el viejo modelo de los operadores, de los intermediarios y los operadores que siempre tuvo el magisterio.
y que muchas, pero muchas críticas, observaciones y recriminaciones tuvo de parte del magisterio y de FECODE frente a ese modelo que acumuló una serie de situaciones profundamente irregulares, muy criticadas, de corrupción demostrada además, pero que desafortunadamente este sector del MOIR siguió convalidando. Al final, pues, se precipitaron los acontecimientos y a pesar de que se habían dado 6 meses de prórroga, en esos 6 meses de prórroga se desarrolló fue una profunda discusión si ese era el modelo o no que se debería acordar. Y por tal motivo no permitió que se hicieran las respectivas ajustes para la aplicación definitivamente del modelo. Y hoy ya, pues, como se dice, eh, con los hechos encima, pues evidentemente ha habido muchas recriminaciones. Aquí ha jugado un papel perverso la FIDU previsora y los operadores anteriores, que han hecho todo lo posible para que el modelo obviamente no entre a operar. Y piensan ellos que de esta manera de pronto podría haber un cambio para volver al viejo modelo. Pero el magisterio, el comité ejecutivo especialmente de FECODE, ha dispuesto pues su mejor disposición y ánimo y obviamente todos los recursos que están a su alcance, inclusive metiéndose en temas casi que operativos y administrativos para que evidentemente el modelo opere definitivamente. Repito, la fiduprevisora y los operadores han saboteado la oportuna y eficaz entrada en funcionamiento de este modelo. Y desde acá, pues solamente debemos decir que FECODE está en esa tarea, sus, sus sindicatos filiales a lo largo y ancho del país también. Han habido movilizaciones, unas aprovechadas oportunistamente por los sectores que se han opuesto definitivamente a la aplicación del modelo. Ahí están los sectores, especialmente del MOIR, y un sector de Fuerza Ciudadana que obviamente no ha logrado todavía asimilar que las viejas prerrogativas que tenía en el viejo modelo tienen que ser cosa del pasado, deben ser cosa del pasado, y por tal motivo deben es ayudar e insistir en la aplicación del modelo y no ayudar en el saboteo. De todos ellos, especialmente el MOVIR aprovecha la circunstancia para, obviamente, en su posición de hacerle oposición al gobierno, tratar exactamente de generar la mayor desconfianza e incertidumbre de la base magisterial para que FECODE abandone el respaldo al gobierno y en la lucha frente a la aplicación del modelo responsabiliza obviamente al gobierno y a Gustavo Petro de esta situación y aspira a que toda la movilización que vienen desarrollando los maestros eh, trate de desviarse a que FECODE o el magisterio en general cambie su posición de respaldo al gobierno. Eso es lo que hay en este momento de gobierno. Eh, hay una decisión presionada especialmente por el magisterio de que la fiduprevisora terminara aceptando la orientación de que los maestros puedan ser atendidos, así no tenga contrato con alguna IPS, por todas las IPS del país, públicas o privadas, para tratar de solventar esta situación extraordinaria y de emergencia que están viviendo. Entiendo que esa situación va hasta el 30 de junio para que evidentemente ningún maestro vaya a dejar de ser atendido en, bueno, y su familia
en su derecho fundamental a la salud. De otra parte, debo decir que la Central Unitaria de Trabajadores viene exigiéndole al gobierno nacional que una serie de acuerdos que se han firmado especialmente con el sector público, definitivamente ya deje de aplazarlos o de dilatarlos y por el contrario entre a cumplirlos. Y en ese sentido, pues hay dos hechos ahí importantes, una huelga que ha votado los trabajadores del Ministerio del Trabajo. El tema central ahí es una prima del 50% del salario que tenía que haber sido pagado en abril, una nivelación salarial y un concurso que desafortunadamente, digamos que es el tema más delicado, es el pago de la prima del 50%. Digamos que lo del concurso está en pleno desarrollo y la nivelación se hizo una el año pasado y se está esperando pues realizar y completar otra. Pero el tema más delicado es ese, por el cual los trabajadores del Ministerio del Trabajo están muy inconformes. Esa prima vale 15.000 millones de pesos. Y bueno, estamos insistiéndole al gobierno nacional que tiene que cumplir esa situación porque no se puede entender de otra manera que no se haga. Y lo otro es una movilización que están preparando los trabajadores administrativos del sector de la educación para el próximo 4 de junio, encaminado a que le reconozcan, encaminado a que le reconozcan unas deudas por unos trabajos realizados en materia de horas extras, de cargos dominicales y festivos, etcétera, que no le han reconocido desde hace 10 años. Y que si bien existe ya toda la normatividad y está acordado con el ministerio que se debe pagar, desafortunadamente algunos actores dentro del mismo ministerio se han inventado tesis y criterios que no se compadecen obviamente con la decisión que ellos vienen realizando y entonces están anunciando una movilización nacional para el próximo 4 de junio. Y así hay otra serie de hechos que desde el sector, desde el sindicato, desde la CUT, puesto que hay muchos de sus sindicatos que vienen reclamándole a la administración esa situación, se vienen realizando. Nosotros estamos acompañando esas exigencias sobre la base, obviamente, de que son acuerdos que el gobierno se ha comprometido, no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, pero que evidentemente deben cumplirse. Hay una que no tiene ninguna justificación, y es que desde el año pasado, cuando se firmó el acuerdo entre el sindicalismo en general, especialmente de las centrales obreras, PECODE y otra serie de sindicatos del sector público, cuando se decretó el aumento salarial y el establecimiento de las plantas de personal, estas plantas no se han cumplido y desde la función pública desafortunadamente se sigue insistiendo en plantas temporales. Nosotros hemos venido exigiendo que las plantas deben ser permanentes y un decreto sobre permisos sindicales que fue, ahí sí como se dice, elaborado y negociado un año y no ha sido eh, decretado, cosa que ha generado unos malestares sobre los permisos sindicales que evidentemente no contribuyen a una mejor desarrollo de la aplicación de la política general que hemos determinado del respaldo a este gobierno y genera obviamente perturbaciones y disturbios que desafortunadamente pues se han venido acumulando y que es la hora de decirle al gobierno eso. Está convocada para el próximo martes a las 2 de la tarde una subcomisión de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales para el próximo martes con del sector público, es decir, allí vamos a atender y le vamos a demandar y a exigir al gobierno, en cabeza en esta oportunidad de la ministra de Trabajo,
que adelante, pues que adelante gestiones encaminadas a que las entidades públicas y muchos ministerios definitivamente atiendan a las organizaciones sindicales mediante el mecanismo del diálogo social y rápidamente puedan, pues por lo menos solucionarse toda esta problemática acumulada y que ya va teniendo un poco de afanes y ya la gente empieza pues a molestarse porque el gobierno no atiende esas demandas y esas exigencias. A nosotros obviamente que nos interesa que sean atendidas, especialmente para despejar el camino de los aspectos centrales que sí tienen que ver con la coyuntura política que vive el país y de la cual ahora en el informe quedará claramente en qué estamos, qué política estamos defendiendo, pero por eso mismo la necesidad y la importancia de que esto se resuelva. Bueno, dicho esto, compañeros y compañeras, le doy paso entonces al camarada Marcelo Torres para que realice la respectivo informe a este pleno de militantes y amigos del Partido del Trabajo de Colombia sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional del próximo 31 de mayo y 1 de junio. Camarada Marcelo, tiene usted la palabra. Marcelo. Perdón, tenía el sonido cerrado. Perfecto. Tiene la palabra, Gracias, Marcelo. gracias, compañero Fabio. Muy buenos días, compañeras y compañeros todos, queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros militantes del PTC, compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo Central y del Comité Central, compañero Yesid García, nuestro subsecretario general del partido, compañero Fabio, que preside esta reunión plenaria del Comité Central. El motivo de esta reunión es la alta temperatura de la situación política nacional y en ese marco el conjunto de acciones y eventos que han tenido lugar, que están en curso o que están anunciados. Puede decirse que en el año y 9 meses que lleva el gobierno Petro, la lucha política alcanzó en el actual momento su mayor intensidad, el grado más alto de polarización entre los bandos enfrentados. Examinaremos por eso 3 asuntos: lo que es del dominio generalizado, la conspiración golpista que está en marcha, la Asamblea Popular del Pacto Histórico, las centrales obreras
y las organizaciones sociales, y el punto de, por supuesto, la posición del PTC frente a la situación nacional. Iniciamos entonces con el primero de estos asuntos. La conspiración golpista que está en curso. Sabemos todos que un rasgo o componente central de la situación colombiana hoy es la ofensiva de la ultraderecha. Debemos precisar en qué ha consistido esta ofensiva, cuándo desató la virulencia que se volvió cotidiana, qué persigue esta ofensiva y cuál es el pronóstico de su desenlace. Sabemos asimismo que después de la ruptura de la coalición de gobierno en marzo del año pasado por las fracciones del establecimiento que venían participando del acuerdo nacional, los partidos liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, después de esa ruptura, digo, se desató una verdadera campaña de ataques contra el gobierno Petro y una sistemática obstrucción a sus proyectos legislativos. Sabemos que se culpa al gobierno de todos los males viejos, que estos males proceden todos de las ejecutorias anteriores de gobiernos, de los gobiernos de sello neoliberal, que esos males persisten hoy y que se quieren presentar como terriblemente agravados, que se magnifican o exageran los problemas reales, que se inventan otros inexistentes y que se vaticinan más y peores dificultades, mientras que se minimizan o niegan los logros del gobierno y se ocultan los crímenes, delitos de gobiernos anteriores, o se impide y restringe la difusión de nuevas revelaciones en su contra. Sabemos que se escudriña, como nunca sucedió con ningún gobierno, todos los actos de la administración Petro en busca de convertirlos en escándalos, incluyendo la vida privada del presidente y de su familia. Todos los frentes del gobierno se encuentran bajo ataque. El frente económico, el frente de los acuerdos de paz y las actuales negociaciones con grupos armados, el frente que se puede denominar de la moral pública,
y el de la política exterior, y el frente de las realizaciones o proyectos de gobierno, las reformas que están en curso. Sobre las inculpaciones lanzadas en contra del gobierno en el frente económico, se ha respondido por parte del mismo. Se tacha el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2003, que fue del 0,6%, y las dificultades de la industria, la construcción y el comercio. Pero no se registra que la tendencia recesiva se corrigió en el cuarto trimestre del año pasado, inaugurándose así un comienzo en firme de reactivación de la economía. Tampoco se quiere reconocer por parte de los opositores de las reformas del cambio y de la paz la clara mejoría que se experimenta en las tasas de inflación, de desempleo, de la tasa de cambio, el dólar, y no se tiene en cuenta la revigorización del turismo. El presidente Petro ha recalcado que la dificultad para incrementar la baja inversión actual es ese lastre heredado que viene de los gobiernos anteriores, la enorme deuda que le dejó Duque al país, que ahora debe pagarse endeudándonos más. De ahí que si no se aprueba el cupo de endeudamiento solicitado por el gobierno, la disyuntiva no puede ser otra que decretar la emergencia económica como lo ha anunciado el presidente. Señaló también el primer mandatario sobre la discusión actual que hay sobre el presupuesto. Que dentro del gobierno hay una especie de dictadura burocrática de funcionarios de vieja data del sector público económico, acostumbrados a encauzar el presupuesto hacia las grandes autopistas de determinadas regiones, en detrimento del gasto social y de las vías terciarias. Denunció también el presidente en esta misma discusión que el exministro Alejandro Gaviria es un ejemplo de esta observación crítica. El exministro desvió 3 billones de pesos de la educación pública al sector de la infraestructura, recordó recientemente el presidente Petro. El gran obstáculo en el manejo del presupuesto y la reactivación de la economía son
los dogmas neoliberales. Por ejemplo, esa observación a rajatabla de la regla fiscal, esa observancia inflexible y rígida, en la cual se une el llamado Comité Autónomo de la Regla Fiscal a las prescripciones recientes para Colombia del Fondo Monetario Internacional en esta materia, en materia presupuestal, que impone rigidez, digo que impone una penosa austeridad en el gasto público social y en el gasto productivo. Y todo ello en aras del pago cumplido y constante y sonante de la deuda. Y la política del Banco de la República, a propósito de estos dogmas neoliberales. Política del Banco Central siempre reacia a la baja de las tasas de interés, que al restringir la disponibilidad de crédito productivo y de carácter social, acentúa la tendencia recesiva de la economía, que no es particular de Colombia, sino que es una tendencia transnacional, mundial, y que conspira esta autoridad, esta austeridad así impuesta contra toda posibilidad de reanimación económica. Y en el frente de los acuerdos de paz sobre las acusaciones que permitieron la impunidad, sobre esas acusaciones que se señalan por parte de la extrema derecha, diciendo que fueron estos acuerdos los que permitieron la impunidad de los exmiembros de las FARC, y señalando la supuesta pasividad del gobierno en las actuales negociaciones con grupos armados que supuestamente auspician, dicen estos opositores, las acciones armadas, especialmente ahora a raíz de los hechos de violencia en el suroccidente del país. El gobierno ha advertido categóricamente que no negociará si prosiguen las acciones extorsivas y el secuestro. Afirmación que no se modifica por el reciente acuerdo de Caracas, el de ayer, que se refiere a la participación ciudadana en los diálogos de paz con los grupos armados. El gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas no responder por ahora las acciones violentas de los grupos de la disidencia de los acuerdos de paz en el Cauca, señalando que esta medida se adopta para evitar una escalada de violencia en la región y muy posibles pérdidas de vidas entre la población civil en el fuego cruzado.
Se espera así que la suspensión temporal de las operaciones militares por parte del gobierno permita reanudar el diálogo y la negociación con los grupos armados beligerantes. El presidente ha dicho que hay que cumplir el acuerdo de paz, que la Jurisdicción Especial para la Paz ha reducido notablemente la impunidad, que impunidad rampante hubo en los gobiernos de Uribe y de Duque, con los 6.402 falsos positivos, con las chuzadas del gas, con la yidis política, con la ñeñe política y con otras numerosas fechorías. De otra parte, a nadie puede escapársele el hecho innegable de que los ataques de las disidencias en Morales y Jamundí contra la población civil y la fuerza pública en el Cauca contribuyen y facilitan las acusaciones de las fuerzas enemigas de la paz y del cambio hacia las negociaciones de paz que adelanta el gobierno. Pasando a otro punto, el relativo a las críticas de la derecha en el frente de la política exterior. Las posiciones del presidente en los foros mundiales, en los eventos multilaterales sobre el cambio climático y la transición energética, que son tareas de la entera humanidad, como sobre la fracasada guerra contra las drogas, entre otros temas abordados por el mandatario colombiano en dichos eventos, han granjeado prestigio internacional a Colombia. Y la ruptura de relaciones con el régimen genocida de Netanyahu por sus crímenes de guerra contra el pueblo de Gaza y Palestina constituye un acto de elemental solidaridad con un pueblo hermano. Si todos los países del planeta lo hicieran, incluido Estados Unidos, de seguro el sionismo israelí se vería obligado a suspender su brutal e inhumana agresión contra los gazatíes. Y en el frente de las realizaciones del gobierno y de sus proyectos en marcha. Doble ha sido la actividad de saboteo y de obstrucción de la oposición de la derecha al proceso de cambio. Con su negativa a aprobar los proyectos de reformas sociales, con la excepción de la pensional, que, bueno, fue aprobada en el Senado y en la Comisión Séptima
de la Cámara, faltándole únicamente el cuarto debate en la plenaria de esta corporación, con los recursos perdidos por irregularidades o déficits en el gobierno Duque. Me refiero a los robos de recursos destinados a cumplir los acuerdos de paz, los faltantes del fondo de los combustibles, por ejemplo, o recursos dejados de percibir en este gobierno por decisiones judiciales contrarias al interés general y al gasto social. Uno de ellos fue el fallo de la Alta Corte que tumbó la no deducción de las regalías del impuesto de renta de las multinacionales petroleras. La demora en la aprobación de las reformas sociales o su hundimiento impide o retrasa el cumplimiento del proyecto de cambio del gobierno, causando escepticismo, inconformidad, frustración en amplios sectores de la población popular que no entienden a qué se debe estos retrasos y demoras. Y abonando el terreno a la propaganda enemiga, a la ofensiva mediática que adelanta los enemigos del progreso y de la paz de nuestro país. Esto lo sabe la oposición de la derecha y por eso sabotea la aprobación de las reformas y luego responsabiliza al gobierno de que no está cumpliendo sus proyectos. Y en el frente que hemos denominado de la moral pública, la ofensiva se traduce en los escándalos contra el gobierno derivados de hechos reales, pero también de montajes de la oposición. Uno de los escándalos originados en circunstancias objetivas o producto de infundios fueron aprovechados para tratar de desprestigiar al gobierno y entorpecer al máximo su desempeño. Por ejemplo, los referentes al caso de Nicolás Petro, el de los audios de Armando Benedetti, el de la niñera de Laura Sarabia, y los del contrato de los pasaportes, y el caso reciente del nuevo sistema de salud del magisterio. Pero los últimos están claramente dirigidos a llevar a un juicio político al presidente. El de los carrotanques de La Guajira y el de la supuesta violación de los topes de la campaña presidencial. Es decir, la oposición de la ultraderecha pasó del saboteo a los actos de gobierno, del entorpecimiento del gobierno, del ejercicio normal del gobierno, a una arremetida definitiva cuyo objeto es derrocar al presidente. Sin embargo,
A pesar de toda la turbulencia y las sórdidas circunstancias del caso de los carrotanques, ni Olmedo López ni Snyder Pinilla acusan de nada al presidente. El primero ya le pidió perdón. La defensa jurídica del presidente en este escandaloso caso ha consistido en señalar que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para juzgar al presidente de la República, en que los recursos de FECODE y de la Unión Sindical Obrera fueron aportados no a la campaña presidencial, sino a Colombia Humana. Que la campaña llegó hasta la víspera de las elecciones presidenciales y que los recursos se gastaron en una actividad posterior a la campaña. Una vez se hubo terminado la campaña, actividad posterior como fue la vigilancia de los votos, la vigilancia de la votación. Y por último, dice la defensa jurídica del presidente que la investigación es nula por haberse iniciado en un tiempo extemporáneo, fuera del tiempo fijado por la ley. A esta defensa se refiere o concierne, mejor dicho, el fallo del Consejo de Estado que respondió una demanda de un tal José Ángel Espinosa Henao, demanda contra el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, con la finalidad, decía la demanda, de conseguir la pérdida del cargo de ambos mandatarios. La respuesta del Consejo de Estado, ante la cual se radicó dicha demanda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esa corporación, la sección quinta, el fallo, repetimos, concluyó que la Constitución desde el año 2003 efectivamente consagra la sanción de pérdida del cargo a quien ejerza la presidencia de la República y haya incurrido en la violación de los topes máximos a la financiación de las campañas. Y que tratándose del ganador en las elecciones presidenciales, la sanción de la pérdida del cargo es de exclusiva competencia del Congreso. Sanción que se deberá tramitar como el juicio de indignidad política. Y sigue diciendo el fallo en su conclusión que en todos los casos le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación administrativa sobre la financiación de campañas
y con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar, sin que le sea posible de ninguna manera decretar pérdida de investidura o del cargo al presidente de la República. El Consejo de Estado, en la parte resolutiva, señala que en la parte resolutiva de su fallo, señala que carece de jurisdicción para conocer y tramitar del presente asunto, o sea, de la demanda que se pone contra el presidente y la vicepresidenta, y que por tanto remite a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el asunto para lo de su competencia. Es decir, que queda claro que la defensa jurídica del presidente tiene razón cuando señala que el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigar al presidente de la República. Así un artículo de la Constitución señale que este organismo puede investigar al candidato, es decir, a una persona que aspira a la presidencia de la República, pero no a quien ha asumido ese cargo como resultado de la votación de millones de colombianos y ostenta esa investidura en el momento actual. Esa competencia, reitera el Consejo de Estado, le corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero hay una parte que llama la atención, porque el Consejo de Estado reitera la facultad del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña, no al presidente, a la campaña presidencial y a sus responsables. Pero no tiene en cuenta el alegato hecho por la defensa de la presidencia en cuanto señala que la ley establece que esto lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral dentro del término fijado legalmente para ello, es decir, hasta 30 días después de realizadas las elecciones presidenciales. Por lo tanto, tanto la defensa de la presidencia de la República como el exfiscal, el que está en el proceso de Uribe, bueno, el fiscal que está involucrado también en ese caso en calidad de víctima, que señaló precisamente la extemporaneidad de esa investigación que se aparta de la ley, porque se está realizando fuera mucho tiempo después de los 30 días que concede la ley para que el Consejo Nacional Electoral investigue las campañas presidenciales una vez que se sepa el resultado.
Y pasamos ahora a un punto que está en el núcleo de la situación que atraviesa Colombia en este momento. Es la cuestión que se ha llamado el golpe blando. El llamado golpe blando no es una otra cosa que una técnica de golpe de Estado que viene siendo puesta en práctica por Estados Unidos desde hace varias décadas. Fue un sociólogo y politólogo de la Universidad de Harvard, el señor Gene Sharp, quien elaboró a mediados de la década de 1980 ese método. Un método que combina técnicas de comunicación avanzadas, psicología de masas y operaciones de sabotaje económico. Dirigidas estas técnicas a impactar la opinión pública, empujándola en la dirección, en el sentido de estimular todo descontento e insatisfacción, de generalizar una percepción de incertidumbre, de desconfianza, de inseguridad sobre el gobierno al que se ha señalado como blanco para desarrollar este tipo de operación golpista denominada golpe blanco. Y está dirigida también este conjunto de técnicas a provocar pánico social. Y por último, digamos en su fase culminante, a organizar y a financiar la protesta y la movilización de sectores sociales con el objetivo de contribuir a derrocar al gobernante contra el cual se dirigen todas estas técnicas y operaciones bajo la denominación de golpe blanco. En este método, el papel principal lo desempeña la faena diaria de los medios masivos de comunicación, por lo cual su cara más visible reviste el carácter de una ofensiva mediática que emplea no solo hechos reales, sino verdades retorcidas, verdades a medias y mentiras e invenciones encaminadas a atribuirle al gobierno bajo ataque todos los males económicos y sociales. Males que en general han sido causados desde mucho antes por las mismas fuerzas que despliegan la llamada ofensiva mediática. El golpe blando también se dirige a disuadir a las demás ramas del Estado distintas al gobierno, el Congreso, los organismos de control, las altas cortes, los gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales, consejos municipales y bueno, hasta las juntas administradoras locales. A disuadirlas para que se sumen a la ofensiva mediática. Es lo que se ha llamado lawfare,
la guerra jurídica o guerra legal. De modo que en un movimiento de tenaza, las demás ramas del Estado tiendan un cerco hasta que se cierre por completo en torno a la figura del presidente o primer mandatario y puedan propinarle así el golpe de gracia. Movimiento que, por supuesto, incluye a las Fuerzas Armadas, la policía y el ejército, elementos fundamentales, como sabemos, del poder del Estado. Para que llegado el momento se mantengan al margen, neutrales, entre comillas, en una supuesta guarda de la Constitución y la institucionalidad y dejen hacer a los golpistas. El antecedente más temprano de golpe blando se tiene como el golpe de Estado en Irán en 1953 contra el presidente nacionalista Mohammad Mossadegh, quien fue derrocado a través de una operación de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, mediante la organización y la movilización de una serie de protestas callejeras. Más tarde, debido a que los golpes puros y duros, es decir, los golpes de Estado con pólvora y con sangre, verbi gracia, los golpes del Brasil, del Chile y de Argentina, que tuvieron un repudio universal y de condena contra los cabecillas de esos golpes. Y en especial porque revelaron el inocultable apoyo y la organización de esas operaciones por parte de los gobiernos de los Estados Unidos. Es decir, por el costo político, hay que repetirlo, se buscó un manto de legalidad en adelante al derrocamiento de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos opuestos a los intereses de dominación de los Estados Unidos. Fue así como surgió la técnica llamada del golpe blando para evitar las reacciones adversas, tanto en el país en el cual se producen como a nivel internacional. La ocasión para ello fue un estudio que encargó la OTAN a este personaje que mencionamos hace unos momentos, a Jean Salt, el posgraduado en Harvard. Esto fue, este encargo de la OTAN a este personaje fue en 1985, convirtiendo a su autor en el artífice de lo que se ha llamado desde entonces el golpe blando. En 1989, la CIA encargó al mismo Jean Chart de llevar a cabo su elaboración nada menos que en China. Fue el acontecimiento que se conoce como las protestas de la plaza de Tiananmen
de 1989. Esta fue una ocasión en la cual el tal golpe blando, por supuesto, falló. El método de Gene Sharp consiste en ejecutar una secuencia de operaciones mediáticas dirigidas a impactar la opinión pública en favor del derrocamiento del gobernante contra el cual se dirige esta técnica del golpe de Estado. Hay otro dato que vale la pena retener, y es que a comienzos de la década de 1990, Mr. Sharp trabajó con el psicólogo jefe del ejército de Israel, el coronel Reuben Gal, quien después sería asesor de seguridad nacional de Ariel Sharon, mandatario del Estado sionista israelí, y quien diseñó desde entonces operaciones para manipular a jóvenes israelíes no judíos. De manera que este personaje, Gene Sharp, y este coronel del ejército israelí establecieron programas de formación para jóvenes activistas de derecha en todo el mundo, a través de fundaciones y de ONGs de distintas latitudes del planeta, con el objetivo de entrenarlos en la organización de este tipo de golpes de Estado. Con el derrumbe de la Unión Soviética y con la separación previa que hubo de los países bálticos de la superpotencia, y luego al final de esa década, en 1998, cuando fue derrocado el presidente serbio Milosevic, Gene Sharp desarrolló su método y fue el autor también de las llamadas revoluciones de color. Esas revoluciones que se dieron desde fines de la década del 90 y en la primera década del siglo XXI. Las revoluciones de color en el Líbano, en Túnez, en Egipto, y conatos de eso en algunos países de Europa Oriental. Pero lo importante es que en lo que va corrido del siglo XXI, a lo largo de las 2 décadas largas de este siglo, la región donde más aplicación ha tenido el método del golpe blando se llama América Latina, nuestra región, por el empeño de Estados Unidos de reversar las 2 oleadas sucesivas que han tenido lugar en en el subcontinente, los vientos del sur. En varios casos, estos golpes de destitución de mandatarios han sido efectuados por la vía parlamentaria, aunque en algunos estas destituciones han desembocado en violentas represiones oficiales. Y en otros, los golpistas han salido directamente a consumar el golpe con tanquetas y con fusiles. De modo excepcional,
han fracasado en algunos casos por la inmediata resistencia multitudinaria del pueblo. Así fue lo ocurrido con el golpe fallido a Hugo Chávez en Venezuela en el 2002. En cambio, en el 2009, cuando el Congreso de Honduras destituyó a Manuel Zelaya, lo hizo con el apoyo del ejército. Y de manera similar, en 2012, en Paraguay fue depuesto también por la vía parlamentaria el presidente Fernando Lugo. Y en el 2016 le tocó el turno de ser blanco de ataque de este método golpista a Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, a quien también la destituyó precisamente el Parlamento, el Congreso en Brasil. En el 2019, en Bolivia, fue el golpe contra Evo Morales. Ese golpe fue todo menos suave. Es decir, fue un golpe cruento, con una matanza, con una represión a discreción, a sangre y fuego contra el pueblo de Bolivia y especialmente de La Paz. En el Perú también el Parlamento destituye al presidente Pedro Castillo y a continuación se dio el capítulo sangriento de una mortandad también desencadenada por la violencia, por la represión oficial. En Guatemala, el año pasado, fue la presión democrática en ese país y a nivel internacional la que impidió el golpe. Recordemos que Petro acudió precisamente en solidaridad y estuvo hasta cuando la retrasada posesión de ese presidente, Bernardo Alévaro, asumió su cargo. Es decir, este recuento es para señalar, compañeras y compañeros, que debemos tener en cuenta que se está aplicando un método que se ha venido aplicando en todo el vecindario, especialmente en los países en los cuales se han iniciado procesos bajo el influjo de los vientos del sur. Hay que recordar que Colombia ha sido el último de los países en unirse a esta gran corriente de progreso y de cambio. Y que debemos tener en cuenta la experiencia de los países hermanos y vecinos para enfrentar con eficacia, para enfrentar y derrotar la amenaza principal que hoy se cierne sobre el proceso de transformación iniciado por el primer gobierno progresista y de izquierda de nuestra historia republicana. Precisamente en respuesta a eso es que el presidente está llamando en distintos lugares del país a la resistencia, a la defensa masiva, callejera del pueblo colombiano ante
el peligro, ante la amenaza, y ha pronosticado que de consumarse este plan golpista que se está fraguando y que está en curso, la respuesta del pueblo deben tenerla muy en cuenta los artífices que están instigando este cambio abrupto, que como todo en Colombia será cualquier cosa menos blando en realidad, porque no cuesta trabajo pronosticar que habrá una gran reacción, una gran erupción de indignación y de protesta, de resistencia ante un evento de esa magnitud y gravedad que interrumpiría de manera ilegal, inconstitucional, el proceso de cambio que ha inaugurado el gobierno Petro. Una de las respuestas con la cual se quiere impulsar esta movilización popular que se ha señalado reiteradamente por el presidente y en lo cual coincidimos de manera plena y total, es decir, con la presencia del pueblo colombiano en las calles, con el ejercicio de la política por el pueblo al aire libre, en las plazas y en las calles, precisamente, repetimos, para impulsar esta movilización se ha programado un evento de carácter nacional que es la Asamblea Popular a realizarse el próximo 31 de mayo y 1 de junio. Y con esto pasamos al otro punto de este informe para ir terminando, el motivo, exponiendo el motivo por el cual hemos convocado la presente reunión a nuestros amigos y nuestra militancia. Esta movilización se ha convocado en conjunto por el Pacto Histórico, las organizaciones y partidos del Pacto Histórico y 3 organizaciones que de alguna manera agrupan y centralizan buena parte, o digámoslo, el grueso del movimiento popular colombiano. En primer lugar, las centrales obreras y en especial la más importante del país, la Central Unitaria de Trabajadores, en la cual tenemos la satisfacción y el honor de que la presida un dirigente del PTC, como todos sabemos, el compañero Fabio Arias. Y está también como convocante de este evento nacional la Coordinadora Popular para el Cambio, que agrupa pues una serie de sectores de izquierda, y está la Minga Indígena, que es el agrupamiento de numerosas organizaciones del movimiento indígena colombiano.
Esto se ha venido preparando durante estas últimas semanas y ha señalado como su agenda oficial, como el temario, como el contenido de los asuntos que se van a ventilar en esta asamblea, la defensa del gobierno, es decir, el punto más importante de la situación nacional hoy, habida cuenta de lo que acabamos de señalar y tratar de explicar. La defensa de las reformas sociales, precisamente, se ha, como estábamos señalando, así haya habido que hacer algunos compromisos y concesiones con, con los sectores que se oponen al mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores colombianos. A pesar de todo, se está abriendo camino la reforma pensional en el Congreso de la República. Este es otro de los puntos, ¿no? La defensa de las reformas sociales de la Asamblea Popular del 31 de mayo y del 1 de julio. Y naturalmente, otro de los temas es la derrota del golpismo, la derrota de lo que se fragua de la interrupción abrupta e ilegal que está fraguando un núcleo de ultraderecha conspirando contra la democracia colombiana. Digo que estos son los 3 puntos de el temario de la agenda oficial de esta reforma. Repetimos, la defensa del gobierno, el impulso a las reformas sociales, a la aprobación de las reformas sociales y la derrota del golpismo. Se espera la llegada de miles de personas de todo el país a este evento, a esta asamblea, que tendrá como sede la Universidad Nacional de Colombia, en la concha acústica de esta la universidad más importante del país. Allí se establecerá, digamos, un campamento con carpas, con alimentación para los delegados de las distintas regiones que vienen a ese importante evento. La importancia del evento radica en que constituye el impulso público de distintas fuerzas organizadas del país para que se movilice el pueblo colombiano en grandes jornadas callejeras, que es la mejor forma de defender el proceso de cambio en marcha y del gobierno que representa este rumbo. En lo que se refiere al PTC, vamos a asistir precisamente porque es un temario con el cual coincidimos plena y totalmente. Se tratará también allí el tema de la iniciativa de la constituyente o de un proceso constituyente
como ha dicho en repetidas ocasiones el presidente Petro. A nuestro juicio, en cuanto esa iniciativa despierta el interés y el entusiasmo de sectores sociales importantes, como ya está sucediendo en el medio universitario, en la medida en que constituye un motivo efectivo de movilización, consideramos que merece el apoyo y que debemos contribuir para que esa propuesta del presidente Petro se lleve a todos los ámbitos de Colombia. Y es precisamente uno de los cometidos de la Asamblea Popular que se va a reunir. Debemos también decir lo siguiente: como el presidente ha sido claro en expresar, tanto en reuniones de los voceros de los distintos sectores, organizaciones y partidos del pacto histórico, el presidente tiene la iniciativa que ha planteado desde meses atrás, consistente en que para superar la imposibilidad legal de que continúe el pacto histórico como coalición en la cual se agrupen las fuerzas que posibilitaron la victoria en las elecciones presidenciales y la elección de Petro como presidente, dado que hay un artículo de la Constitución que señala que después de superado el límite por la votación total válida en esas elecciones, en las presidenciales, no es posible, no se permite que en la elección siguiente la coalición que haya superado ese umbral vuelva a participar en esa misma condición, es decir, como coalición. De manera que, aduciendo eso, el presidente ha presentado la iniciativa de que en lugar del pacto histórico, ahora los integrantes se fusionen en una sola organización política que él denomina el Partido Único. En ocasiones anteriores hemos planteado nuestra posición crítica a ese respecto. Coincidimos plenamente en que es necesario, urgente, concentrar la fuerza. Es decir, recordando la metáfora de Ho Chi Minh, la metáfora de la mano, de la cual decía a quien se le decía familiarmente el tío Ho, que con la mano abierta no es factible golpear de manera contundente, con eficacia, que es necesario empuñar la mano, es decir, recogerla de manera que se constituya en un puño para que pueda golpear. Con esta metáfora, Ho Chi Minh le explicaba a su pueblo, por allá en los años 30, cuando regresó de París
para unirse a la lucha de resistencia contra los franceses, que por entonces dominaban en Indochina, que era necesario constituir un frente de liberación nacional del pueblo vietnamita. Pues bien, es lo que nosotros hemos respondido a la iniciativa del presidente Petro, que en lugar de un partido que requiere resolver muchos más asuntos que un agrupamiento más expedito, más sencillo, más a la mano, que es el frente, que es un frente, ¿no? Que somos partidarios de que en lugar de un partido único, las fuerzas del pacto histórico se juntaran, se unieran en un frente progresista y de izquierda. Y esto lo hemos conversado con diversos agrupamientos políticos que tienen distintos reparos, reclamos y quejas por la forma como ha funcionado hasta ahora el pacto histórico sin reglas. No hay reglas definidas, explícitas, que regulen los asuntos medulares, los asuntos claves. Es decir, cómo se constituye la dirección, cómo se toman las decisiones, cómo se elaboran las listas para los cuerpos colegiados, cómo se vincula el pacto a las labores del gobierno, cómo defiende al gobierno, cómo se vincula a las luchas de las masas, qué representación se le da a las mujeres, a los grupos étnicos, a las minorías o a los sectores sociales que son discriminados. Esto no se ha traducido en unas reglas claras y acordadas de manera colectiva. Se necesitan esas reglas. Y todos los sectores que hemos observado críticamente esta falta de soldadura, de ligazón, de cemento en este agrupamiento, pues nos tememos mucho que si eso ha funcionado si así ha funcionado esto en una organización donde se supone que se tiene que respetar la identidad distinta de sus componentes, esto va a ser mucho peor en una organización donde ya no haya, digamos, no se parta del reconocimiento de la distinta naturaleza ideológica y orgánica de quienes van a constituir ese partido único. El presidente ha dicho que él asistirá a esta asamblea. Es seguro, por tanto, que él, además de los problemas nacionales candentes, planteará la iniciativa del partido único. Y es muy posible que una buena parte de la asamblea apruebe por aclamación esta propuesta. Nosotros asistimos a sabiendas de que esta es una posibilidad cierta, pero también con la definición previa de que lo acordado para tratar y decidir en esa asamblea, en ese evento, son los 3 puntos que se han acordado por sus partes convocantes: la defensa del gobierno, la defensa de las reformas sociales y la derrota del golpismo. Todo para movilizar las masas, para propiciar la movilización callejera y dentro de esa movilización la consigna
del proceso constituyente. Es decir, no se ha citado para, no hay acuerdo en lo que se respecta, al tema de el partido unitario. Por consiguiente, si eso se llega a dar, pues nosotros no participaremos de esa decisión. Y en aras de que no se suscite una contradicción que sería absolutamente improcedente e inconveniente, para que no se suscite ningún conflicto en este evento. Estamos, por consiguiente, trazando la directiva a nuestros militantes y amigos de que vamos a asistir a ventilar estas cosas que están definidas en la convocatoria. Y que frente a cualquier otro asunto, y en particular frente a la cuestión del partido único, mantendremos una discreción, una cautela máximas, de manera que no sea por iniciativa nuestra, o por una participación nuestra, que se suscite una circunstancia lamentable, perjudicial para la necesaria conjunción de fuerzas que se debe realizar. Esa es digamos, una orientación que esperamos que nuestros amigos y nuestra militancia acojan de manera disciplinada y estricta, de manera que no haya problema alguno por una intervención o por una actitud o por una consigna o por cualquier gesto que tenga que ver con esa discusión, con ese debate. Esta asamblea, consideramos, no es el escenario propicio ni conveniente para esa discusión que seguramente se va a dar en el movimiento, en el conjunto del progresismo y de la izquierda colombiana, pero no en esa asamblea. Dicho esto, toca señalar también lo siguiente. Esta dinámica se ha desarrollado a pesar de que varios sectores, como señalaba hace un rato, el agrupamiento de la senadora Clara López, Todos Somos Colombia, los firmantes del proceso de paz, que ahora se denominan comunes, el movimiento que se denomina Movimiento de Integración Democrática, que dirige un antiguo dirigente que fue de FECODE, Rafael Cuello, y más recientemente una importante fuerza del país, que es la de Fuerza Ciudadana y su dirigente Carlos Caicedo, hemos constituido un agrupamiento que, como saben muchos de ustedes, porque hemos venido realizando reuniones regionales, se denomina Unitarios. Unitarios planteó al pacto histórico una propuesta
acordada y puesta por escrito, en la cual señalábamos que entre todos, entre los cuales debo agregar también un agrupamiento que se denomina Partido Ecologista, a estos movimientos y partidos que he mencionado, se proponía que en lugar de partido único se constituyera un frente progresista y de izquierda, teniendo como punto de partida el respeto a la identidad y a la autonomía organizativa de cada sector, sobre la base de que se elaboraran, se acordaran colectiva y democráticamente unas reglas que permitieran un funcionamiento democrático relativo a estos asuntos que ya estuve mencionando. Que en un agrupamiento de esa naturaleza estaríamos dispuestos a considerar la renuncia a las personerías jurídicas y es decir, a participar habida cuenta de que la legislación colombiana, la restrictiva legislación colombiana en materia electoral, no permite este tipo de agrupamientos de las coaliciones que superen el 15%, y que por tanto en el evento de que tocara unirse en lo que formalmente se llamaría un partido, lo haríamos, pero sobre la base de que hubiese un compromiso de que ese partido funcionaría internamente como un frente. Es decir, sobre la base del respeto a la identidad y sobre la base de unas reglas democráticas y, por supuesto, impulsando un programa de transformaciones y de cambio que en buena medida se expresan en el programa actual del gobierno de Petro. Sin embargo, nunca fue respondido esta propuesta que hicimos, estos sectores agrupados bajo la denominación de unitarios. Por consiguiente, lo más probable hoy, compañeras y compañeros, amigos y amigas, es que en Colombia el progresismo y la izquierda vayan en dos agrupamientos diferentes. Precisamente después de esta asamblea tenemos programada un evento nacional de constitución de un frente, de este frente, de manera pública y formal, que por supuesto no ha sido una iniciativa nuestra, la de que nos separáramos del pacto, pero con la disposición, primero, de continuar en la defensa del gobierno y segundo, de trabajar conjuntamente con todos los demás agrupamientos del progresismo y de la izquierda. Y por supuesto, de lo que sea el pacto histórico, sea como agrupamiento de partido único o sea en cualquier otra forma. De manera que este ha sido, compañeras y compañeros, el informe
con las orientaciones que el PTC considera justas y necesarias en el momento actual de la situación nacional. Esperamos que ustedes las examinen atentamente, las analicen y las discutan en sus respectivos organismos regionales, y lo mismo les planteamos a nuestros amigos. Muchísimas gracias a todas y a todos los amigos, las amigas, los compañeros y las compañeras que asisten a este pleno. Una última cosa es la siguiente. A manera de información anticipada, el Comité Ejecutivo del partido va a citar una reunión de finanzas, especialmente con los secretarios de los regionales o los responsables en los distintos territorios del país y los compañeros que tengan a su cargo la responsabilidad de las finanzas en la respectiva organización regional del partido. Esta reunión la estaremos convocando muy próximamente. Vamos a analizar las necesidades apremiantes que tiene el partido en esta materia vital, de manera que estaremos citándolos pronto, oportunamente. Muchas gracias. Mi saludo y un abrazo a todos ustedes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Muchas gracias. Muy amable, camarada Marcelo. Creo que ha sido un excelente informe